Acusé a mi novio de engañarme y ahora me arrepiento profundamente de mis acciones. Llevábamos saliendo casi un año cuando nos mudamos a una pequeña casa cerca de su ciudad natal. Todo parecía perfecto hasta que mencionó una tradición anual. Cada año, en la misma fecha, vuela a California por unos días. Cuando le pregunté por qué se quedó callado y cambió de tema, invitándome a ir con él. Yo tenía que trabajar esa semana, así que dije que no. Sabía que era un ex marín y que había estado destinado allí, así que supuse que era solo para visitar a viejos amigos o revivir algunos recuerdos. No insistí. Entonces pasó algo que me hizo entrar en una espiral. Unos días después, él estaba haciendo la cena y dejó su teléfono cargando en la sala de estar donde yo estaba sentada. Apareció un mensaje de texto de un nombre que no reconocí. La pantalla estaba bloqueada, pero me avergüenza admitir que había descubierto su contraseña semanas atrás. Era el nombre de su arma favorita. Predecible. Sé que no debería haber mirado, pero me habían engañado antes. Confié en mi ex con todo y me destruyó. Así que cuando vi ese mensaje, mis viejas heridas tomaron el control. El mensaje decía: no olvides que la cerveza favorita de Maya es Buzz Light. Compra un par de cajas. Mi corazón se hundió. ¿Quién era Maya? ¿Por qué le estaba comprando su cerveza favorita para un viaje que no quería explicarme? Cerré el teléfono y fingí que no había visto nada. Pero por dentro me estaba desmoronando. Fui a pedirles consejo a mis amigas del trabajo y las tres me dijeron lo mismo. Se va a llevar a otra mujer a una escapada romántica. Te está engañando. Mi ansiedad explotó. No podía comer, no podía dormir, no dejaba de pensar en cómo había creído que él era el indicado y en cómo podía traicionarme de esa manera. Decidí que no iba a llorar sola, iba a confrontarlo y atraparlo en sus mentiras. Llegué a casa temprano ese día. Él estaba en el patio trasero arreglando un poste roto de la cerca. Le grité y le dije que entrara. Dijo que estaría allí en un segundo. Le dije que entrara ahora mismo. Escuché que dejó caer todo y entró corriendo. Probablemente pensó que estaba herida, porque cuando vio mi cara inmediatamente me preguntó qué pasaba. Lo miré directamente a los ojos y le dije: sé que me estás engañando. Se quedó helado. Luego, de hecho, se rió un poco como si yo estuviera bromeando. Cuando vio mis lágrimas, su sonrisa desapareció. Dio un paso hacia mí intentando abrazarme, pero lo empujé. Se veía tan confundido y herido. Retrocedió y preguntó en voz baja: ¿qué te hizo pensar que te estoy engañando? Le dije que sabía lo de Maya. Le dije que sabía que volaría para verla la próxima semana. Asintió lentamente y dijo: sí, lo haré. Me derrumbé. Simplemente lo admitió. Empecé a sollozar más fuerte, casi sin poder respirar, pero entonces metió la mano en su cartera y sacó una vieja fotografía. Me la entregó y dijo: esa es Maya. La foto mostraba a dos marines, con todo su equipo abrazados por los hombros con rifles en las manos libres. Uno de ellos era mi novio más joven pero inconfundible. La otra era una mujer. Tenía una sonrisa amplia y ojos amables. Yo había visto esta foto antes en una publicación conmemorativa que su amigo había compartido en Internet. Maya se había quitado la vida hacía 3 años mientras estaban desplegados juntos. Mi novio se sentó frente a mí y me explicó todo. Cada año, en el aniversario de su muerte, vuela a California, donde vive su familia. Visita su tumba, cena con sus padres, lleva su cerveza favorita y comparten historias sobre ella. Es su forma de sobrellevarlo, es su forma de recordarla. Me sentí como la peor persona del mundo. Había tomado su dolor y lo había convertido en algo horrible. Lo acusé de traición, cuando en realidad estaba honrando a alguien que había perdido. Empecé a disculparme una y otra vez, pero él simplemente se quedó allí sentado en silencio durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo: debí habértelo dicho. Es solo que no me gusta hablar de ello. Todavía duele. No estaba enojado, estaba triste, y eso lo hizo peor. Hablamos durante horas esa noche. Me habló de Maya, de la culpa que todavía carga, de lo difícil que es abrirse.
Yo le hablé de mi pasado, de los hombres que rompieron mi confianza, de por qué asumí lo peor. Ambos lloramos, ambos nos disculpamos, y en algún punto de todo ese desastre nos volvimos más unidos que nunca. Aún así, él fue a California la semana siguiente, pero esta vez le pregunté si podía acompañarlo. Dijo que sí. Conocí a los padres de Maya, visité su tumba, vi a mi novio llorar de una manera que nunca antes había visto, y por fin entendí lo que lleva consigo todos los días. Casi destruyo la mejor relación que he tenido, porque dejé que mi pasado me controlara. Asumí que había traición, porque eso era todo lo que había conocido. Pero él me demostró que algunas personas son exactamente quienes dicen ser. Algunos silencios no esconden mentiras, protegen heridas que no han sanado del todo. Comparto esto porque sé que no soy la única que ha dejado que el viejo dolor envenene algo bueno. Si tu pareja tiene una parte de sí misma que no comparte fácilmente, tal vez dale tiempo en lugar de sospechas. Casi lo pierdo todo por asumir lo peor. Solo estoy agradecida de que me diera la oportunidad de entender la verdad. Pasé la siguiente semana con mi computadora portátil abierta constantemente, leyendo todo lo que pude encontrar sobre la culpa del superviviente y el TEPT. Trastorno de estrés postraumático militar. Los artículos explicaban cómo los miembros del servicio militar llevan heridas invisibles que no aparecen en ningún escáner médico, pero que afectan todo lo que hacen. Leí sobre el trauma de combate y lo que sucede cuando alguien ve morir a sus amigos. Cómo el cerebro intenta procesar algo para lo que nunca estuvo preparado. Un artículo hablaba de cómo los veteranos a menudo no pueden explicar sus experiencias a los civiles porque no existen palabras para lo que pasaron. Eso me ayudó a entender por qué mi novio no podía simplemente mencionar a Maya durante la cena, como si fuera una vieja amiga del trabajo. No era un tema casual, era una herida que nunca se cerró del todo. Mi teléfono sonó el miércoles por la tarde, mientras leía sobre las reacciones de aniversario y el TEPT. El nombre de Miranda parpadeó en la pantalla. Respondí y me preguntó cómo estaba. Su voz era cuidadosa, como si estuviera comprobando cómo estaba alguien que podría romperse. Le conté todo. La acusación, la fotografía, la verdad sobre Maya, las horas de llanto y las charlas que siguieron. Escuchó sin interrumpir, lo cual no es propio de ella en absoluto. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, dijo que estaba orgullosa de mí por admitir que me había equivocado y disculparme. Pero también me recordó que mis problemas de confianza son problemas reales que necesito tratar adecuadamente. Dijo, entender de dónde vienen no significa que tengas un pase libre para husmear en su teléfono o sacar conclusiones precipitadas. Tenía razón y me dolió escucharlo. En el trabajo, al día siguiente, aparté a Juliana durante el descanso para almorzar. Ella era la que había estado más convencida de que él me engañaba, la que dijo que todas las señales apuntaban a otra mujer. Le conté la verdadera historia sobre Maya y el viaje anual para visitar su tumba. La cara de Juliana se puso roja y se vio genuinamente avergonzada. Se disculpó por sacar conclusiones precipitadas y admitió que había estado proyectando a su propio ex infiel en mi situación. Su ex había usado excusas similares sobre viajes con viejos amigos, así que asumió que el mío estaba haciendo lo mismo. Ambas nos dimos cuenta de que habíamos dejado que nuestras experiencias pasadas nublaran lo que realmente estaba sucediendo. Me abrazó y dijo que se alegraba de haberse equivocado, que mi novio parecía ser uno de los buenos. Esa noche, mi novio llegó a casa del trabajo y me encontró en el sofá con mi computadora portátil leyendo otro artículo sobre el duelo militar. Dejó las llaves y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije honestamente que estaba tratando de entender por lo que había pasado, que quería saber más sobre lo que carga todos los días. Su expresión se suavizó y se sentó a mi lado. Parecía conmovido de que yo estuviera haciendo el esfuerzo, pero luego me advirtió que leer sobre ello no es lo mismo que presenciarlo. Dijo que los artículos pueden explicar la psicología y los síntomas,
pero no pueden mostrarme lo que realmente se siente perder a alguien de esa manera. Asentí y le dije que lo sabía, pero que quería intentarlo de todos modos. 3 días antes de que supuestamente nos fuéramos a California, sacó su teléfono después de la cena. Se desplazó por sus fotos durante 1 minuto, luego giró la pantalla hacia mí. Maya estaba haciendo tonterías en la base en una foto poniéndole una cara graciosa a la cámara. En otra, estaba en una barbacoa con otros marines sosteniendo un plato lleno de comida. Había una de ellas limpiando su rifle concentrada y seria. Su voz se mantuvo estable mientras pasaba las imágenes, pero observé cómo los músculos de su mandíbula se tensaban con cada foto. Me di cuenta de que probablemente no miraba estas fotos muy a menudo, que mostrarlas a mí era difícil para él. Le pregunté si podía ver más y él siguió desplazándose, compartiendo pequeños detalles sobre dónde se había tomado cada foto o qué habían estado haciendo ese día. Le pregunté cómo era Maya como persona, no solo como marín. Sonrió un poco y me dijo que era divertida, que podía hacer imitaciones perfectas de sus oficiales al mando que hacían que todos se murieran de risa. Dijo que siempre le estaba gastando bromas a los chicos nuevos, nada malo, pero lo suficiente para mantener las cosas interesantes cuando el despliegue se volvía aburrido. Luego mencionó su terrible voz para cantar cómo cantaba canciones country a todo pulmón en la ducha y todos podían escucharla por todo el cuartel. Mientras hablaba, pude ver destellos de la amistad que habían tenido antes de que todo se volviera oscuro. Estas no eran solo historias de guerra o recuerdos de trauma. Eran momentos reales con una persona real que le había importado. La noche antes de nuestro vuelo, estábamos empacando nuestras maletas cuando se detuvo y se sentó en el borde de la cama. Admitió que estaba nervioso porque yo conociera a los padres de Maya. Dijo que son las únicas personas que realmente entienden lo que perdió, quienes conocieron a Maya de la forma en que él lo hizo. Prometí ser respetuosa y seguir su ejemplo, que entendía que estaba entrando en un espacio sagrado en su dolor compartido. Asintió y volvió a empacar, pero pude ver la tensión en sus hombros. Este viaje no solo era emocionalmente difícil para él, también era la primera vez que traía a alguien a esta parte de su vida, y eso conllevaba su propio tipo de presión. En el avión a California apenas dijo una palabra. Se quedó mirando por la ventana durante la mayor parte del vuelo, viendo pasar las nubes debajo de nosotros. Su rodilla rebotaba constantemente, un hábito nervioso que había notado antes, pero nunca con tanta intensidad. Sostuve su mano y no traté de forzar la conversación. Estaba aprendiendo que a veces el apoyo no significa llenar el silencio con palabras. A veces solo significa estar allí, estar presente mientras alguien procesa lo que sea que esté sintiendo. La azafata pasó 2 veces para ofrecer bebidas y bocadillos. Ambos declinamos. Ninguno de los dos tenía mucho apetito. Cuando aterrizamos y recogimos nuestro auto de alquiler, toda su actitud cambió. Sus hombros se tensaron y se echaron hacia atrás como si se estuviera preparando para algo. Sus respuestas se volvieron más cortas, solo 1 o 2 palabras en lugar de oraciones completas. Me di cuenta de que ya se estaba preparando mentalmente para el peso emocional de los próximos días. El viaje desde el aeropuerto hasta la ciudad se sintió más largo de lo que probablemente fue. Agarró el volante con fuerza y mantuvo los ojos fijos en la carretera. No traté de hacer una pequeña charla ni señalar puntos de referencia. Simplemente le di el espacio para prepararse para lo que venía. Nos detuvimos en una licorería a unos 20 minutos de la casa de los padres de Maya. Entró en el estacionamiento y apagó el motor. Adentro caminó directamente a la sección de cervezas sin dudarlo. Agarró 3 cajas de Bud Light, apilándolas en sus brazos como si hubiera hecho exactamente esto muchas veces antes. Me quedé allí mirándolo y finalmente entendí el mensaje de texto que había iniciado toda mi espiral de sospechas. Esto no era un gesto romántico secreto para otra mujer. Esto era una tradición, una forma de incluir a Maya en una reunión de la que habría formado parte. Claramente sabía exactamente lo que sus padres esperaban que trajera cada año, hasta la marca específica y la cantidad.
En la caja registradora, pagó en efectivo mientras yo estaba a su lado sosteniendo mi bolso y sintiendo que estaba viendo la vida de otra persona desarrollarse frente a mí. El cajero nos preguntó si íbamos a tener una fiesta, y mi novio solo dijo algo sobre visitar a la familia con una voz plana y distante. Cargamos la cerveza en el maletero y volvimos a subir al auto sin hablar. El viaje a la casa de los padres de Maya nos llevó por vecindarios que parecían cualquier otro suburbio de California. Casas con césped bien cuidado y garajes para 2 autos completamente normales, excepto por el hecho de que nos dirigíamos hacia un lugar donde el dolor vivía permanentemente en cada habitación. Señaló por la ventana una cerca de alambre que rodeaba un enorme complejo de edificios. Esa es la entrada a la base, dijo, donde nos alineábamos para la inspección todos los días a las 6 de la mañana. Su voz tenía esta extraña mezcla de cariño y dolor, como recordar buenos tiempos que estaban unidos a los malos. Unas cuadras más adelante señaló un bar de mala muerte con un letrero de neón que parpadeaba incluso a la luz del día. Solíamos ir allí todos los viernes por la noche, dijo. Toda la unidad se apretujaba en esas cabinas del fondo, emborrachándose y haciendo ruido. Maya siempre ganaba al billar incluso cuando estaba muy ebria. Observé su rostro mientras hablaba y vi cómo cada recuerdo parecía lastimarlo y consolarlo al mismo tiempo. Dobló por una calle que conducía hacia el océano y redujo la velocidad del auto cerca de un punto de acceso público a la playa. Veníamos aquí en los raros días libres, dijo. Solo a sentarnos en la arena y no a hablar de nada relacionado con el ejército. A Maya le encantaba el agua, a pesar de que creció en un lugar sin salida al mar en Arizona. La nostalgia en su voz me hizo un nudo en el pecho porque ahora entendía que toda esta ciudad era un mapa de recuerdos de los que no podía escapar. Lugares que siempre le recordarían a alguien que ya no estaba aquí. Los padres de Maya vivían en una pequeña casa pintada de amarillo pálido con molduras blancas, un patio delantero ordenado y una bandera estadounidense colgando junto a la puerta. Antes de que siquiera llegáramos por el sendero, la puerta principal se abrió y una mujer salió corriendo. Era pequeña y de pelo gris, llevaba jeans y una camiseta del cuerpo de Marines que probablemente perteneció a Maya. Agarró a mi novio en un abrazo que parecía que podría romperlos a ambos, con sus brazos envueltos con fuerza a su alrededor mientras él se inclinaba para devolverle el abrazo. El padre de Maya apareció en la puerta, un hombre alto, con un porte militar incluso en ropa de civil, y esperó hasta que su esposa soltó a mi novio, antes de dar un paso adelante para darle una palmada en el hombro. «Me alegro de verte, hijo», dijo, y la forma en que dijo «hijo» dejó claro que esto no era solo cortesía, sino algo ganado a través de años de dolor compartido. Luego, ambos se volvieron hacia mí y sentí sus ojos estudiando mi rostro, tratando de descubrir exactamente quién era yo y qué significaba para el amigo de su hija. La madre de Maya sonrió y se presentó estrechándome la mano con las suyas con un agarre cálido y firme. El padre de Maya me saludó con la cabeza y dijo que se alegraban de que hubiera podido venir con voz cuidadosa y mesurada, como si todavía estuviera decidiendo qué pensaba sobre mi presencia allí, dentro de su casa. Entendí de inmediato por qué mi novio había estado nervioso por llevarme. Las fotos de Maya cubrían cada superficie disponible, dispuestas en estantes, paredes y mesas auxiliares. Una historia visual completa de su vida, desde la infancia hasta las últimas fotos tomadas antes de morir. La bebé Maya en una bañera, la niña pequeña Maya en un triciclo, la adolescente Maya en el baile de graduación con un vestido azul, Maya con su uniforme de gala en la graduación del campamento de entrenamiento, Maya con equipo de combate en algún lugar en el extranjero. La casa no solo estaba decorada con su recuerdo, estaba construida alrededor de él. Cada habitación era un santuario a la hija que habían perdido. Sentí el peso de su dolor presionándome por todos lados, dificultándome respirar con normalidad. Nos sentamos en la sala de estar y la madre de Maya trajo té helado mientras su padre preguntaba por nuestro viaje en auto desde el aeropuerto.
Mi novio respondía con oraciones cortas con una postura rígida y formal, como si se estuviera reportando a un oficial superior. Podía verlo luchando con algo, una batalla interna entre querer estar aquí y querer huir de lo mucho que le dolía. La cena fue estofado de carne y papas, comida casera, que la madre de Maya dijo que era la comida favorita de su hija. Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa de comedor con una silla vacía que nadie mencionó, pero que todos notaron. El padre de Maya le preguntó a mi novio sobre su trabajo, sobre nuestra casa, sobre si se estaba cuidando. Mi novio respondió con honestidad, pero mantuvo todo breve como si se sintiera culpable por tener una vida sobre la que informar cuando Maya no la tenía. Sentí el peso de la culpa del superviviente en cada palabra que decía, la forma en que minimizaba su propia felicidad como si la alegría fuera algo que no merecía. La madre de Maya centró su atención en mí y preguntó cómo nos conocimos, en qué trabajaba, las preguntas normales para conocerse, que se sentían completamente surrealistas dado donde estábamos y por qué. Respondí con cuidado, consciente de que me estaban evaluando, no solo como su novia, sino como alguien en quien él confiaba lo suficiente como para traer a este sagrado ritual anual que todos compartían. Les hablé de mi trabajo, de nuestra casa, de lo paciente y amable que había sido conmigo incluso cuando no me lo merecía. La madre de Maya asintió y pude verla revisando casillas mentalmente, decidiendo si yo era lo suficientemente buena para el hombre que visitaba la tumba de su hija todos los años. Después de la cena, el padre de Maya sacó una botella de whisky y 2 vasos haciéndole un gesto a mi novio para que lo siguiera al porche trasero. A través de la ventana de la cocina, los vi sentarse en sillas de jardín con las cabezas juntas mientras hablaban en voces demasiado bajas para que yo las escuchara. 2 hombres unidos por el combate y la pérdida, compartiendo algo que yo nunca entendería del todo sin importar cuántos artículos leyera sobre el trauma militar o la culpa del superviviente. Su conversación parecía pesada e importante, el tipo de charla que solo ocurre entre personas que han visto la misma oscuridad. La madre de Maya y yo limpiamos juntas la cocina, cargando el lavavajillas y limpiando las encimeras en un cómodo silencio. Luego dijo que se alegraba de que por fin trajera a alguien con él porque a ella le preocupaba que hiciera este viaje solo todos los años. Su amabilidad, a pesar de su propia pérdida devastadora, me hizo sentir físicamente enferma por mis acusaciones y sospechas por cómo había convertido su dolor en evidencia de traición. Me disculpé nuevamente por entrometerme en su tradición familiar y ella le restó importancia diciendo que cualquiera por el que él se preocupara, lo suficiente como para traerlo aquí, era bienvenido en su hogar. Nos fuimos alrededor de las 9:00 y condujimos a nuestro hotel en silencio. Nos registró en la recepción mientras yo estaba a su lado sintiéndome exhausta por haberme mantenido entera durante horas. En nuestra habitación, se sentó en el borde de la cama y comenzó a desatarse los zapatos con manos temblorosas. Me senté a su lado y puse mi mano en su espalda, sintiendo la tensión en sus músculos. Entonces se derrumbó. Sollozos profundos que le sacudían el cuerpo y que parecían provenir de un lugar primitivo e inalcanzable. Un tipo de llanto que nunca le había presenciado a ninguna persona antes. Lo rodeé con mis brazos y me aferré a él, mientras se desmoronaba sin tratar de arreglarlo o hacer que se detuviera. Finalmente entendiendo que a veces el dolor simplemente necesita ser sentido, presenciado y sobrevivido. Lloró durante unos 20 minutos jadeando en busca de aire entre sollozos, con todo su cuerpo temblando contra el mío. Cuando finalmente pudo hablar, me dijo entre respiraciones entrecortadas que se sentía culpable por estar vivo cuando Maya no lo estaba. Culpable por encontrar la felicidad conmigo, cuando ella nunca tendría esa oportunidad. La culpa del superviviente era tan pesada, irracional y completamente abrumadora, y me di cuenta de que había estado cargando este peso solo durante 3 años sin dejar que nadie viera cuánto lo aplastaba. No paraba de disculparse por llorar por traerme aquí por ser un desastre. Y yo no paraba de decirle que dejara de disculparse por ser humano. Luego empezó a hablar de Maya
de una manera que nunca antes había hecho, explicando que ella había estado luchando durante meses antes de morir. Hubo señales que todos pasaron por alto o no tomaron lo suficientemente en serio. Bromas sobre no querer estar aquí nunca más, de las que la gente se reía, considerándolas humor negro. Se culpaba a sí mismo por no haberla controlado más, por no haber insistido en que hablara con alguien, por no haber prevenido de alguna manera, lo que en retrospectiva parecía inevitable, aunque nadie podría haberlo sabido con seguridad. Le conté todo sobre los mensajes que encontré en el teléfono de mi ex y que él juraba que eran solo del trabajo. Sobre la forma en que me hizo sentir loca durante meses diciendo que estaba paranoica y celosa cuando mi instinto sabía que algo andaba mal. Describí cómo llegué a casa temprano un día y encontré pruebas que ya no podía negar. La confrontación en la que en realidad me culpó por empujarlo a los brazos de otra persona. Mi novio escuchó sin interrumpir con su respiración constante en la oscuridad. Cuando terminé, le dije que sabía que mi pasado no era culpa suya, pero que por eso vi una traición en un mensaje de texto sobre cerveza en lugar de dolor. Es por eso que lo acusé de engañarme cuando solo estaba honrando a alguien que había perdido. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de comenzar a hablar sobre cómo había mantenido partes de sí mismo bajo llave porque no quería arrastrarme a su oscuridad. Explicó que le dice a la gente que está bien cuando no lo está, que finge que las pesadillas ya no lo despiertan sudando y desorientado. Admití que había estado buscando señales de traición en todo lo que hace, porque esperar lo peor se siente más seguro que ser sorprendida de nuevo. Seguimos hablando mientras la habitación se volvía más clara. Ninguno de los dos durmió. Ambos finalmente diciendo cosas que habíamos tenido demasiado miedo de expresar. Confesó que me ha estado protegiendo de sus peores días al aislarse en lugar de dejarme verlo luchar. Le dije que había estado poniendo a prueba su lealtad de pequeñas maneras, sin darme cuenta, buscando grietas que demostraran que mis miedos tenían razón. Cuando llegó la mañana, la pesadez fue inmediata. Se movió para vestirse como si su cuerpo estuviera en piloto automático, mientras su mente estaba en un lugar completamente diferente. Su rostro se había quedado en blanco de una manera que me asustó más que el llanto, como si hubiera apagado todas las emociones para superar lo que venía después. Me preparé en silencio sin saber qué decir o si decir algo ayudaría. Salimos del hotel y condujimos a la casa de los padres de Maya, donde esperaban en el porche delantero con flores ya en la mano. Los cuatro subimos a su coche, mi novio y yo, en el asiento trasero con las cajas de cerveza Buzz Light apiladas entre nosotros. Nadie habló durante el trayecto de 20 minutos hasta el cementerio. El silencio se sentía espeso y sofocante, como si el aire mismo llevara el peso de lo que este día significaba para todos ellos. Observé el paisaje pasar por la ventana, gente normal haciendo cosas normales en un día que se sentía cualquier cosa menos normal. El cementerio militar se extendía en todas direcciones cuando llegamos. Miles de lápidas blancas idénticas dispuestas en filas perfectas a través de un césped inmaculado. Estacionamos y caminamos por los terrenos siguiendo un camino que los padres de Maya claramente conocían de memoria. Las lápidas se desdibujaron hasta que nos detuvimos en una que se veía exactamente como todas las demás, excepto por el nombre tallado en ella. El nombre completo de Maya, su rango, las fechas que marcaron el principio y el final de su vida. Su padre se arrodilló y colocó las flores en la base de la lápida, mientras su madre instalaba una pequeña foto enmarcada de Maya con su uniforme, sonriéndole a quien quiera que tomara la foto. Mi novio se quedó completamente quieto mirando la tumba con una expresión de dolor tan crudo que tuve que mirar hacia otro lado para no llorar. Su mandíbula estaba muy apretada y sus manos eran puños a los costados, como si se estuviera sosteniendo físicamente. El padre de Maya abrió una de las cervezas y la vertió lentamente sobre el césped frente a la lápida, el líquido filtrándose en el suelo. Su madre abrió otra e hizo lo mismo, un ritual que se sintió simple e increíblemente significativo a la vez. Mi novio tomó la tercera cerveza con manos temblorosas y la derramó moviendo los labios en silencio, como si estuviera diciendo algo que solo Maya podía escuchar. Cada uno tomó cervezas para sí mismo
y se quedaron allí bebiendo en silencio durante unos minutos. Los cuatro reunidos alrededor de una tumba, como si la estuviéramos incluyendo en el momento. Luego, su padre empezó a hablar del entrenamiento básico sobre cómo Maya convenció a otro recluta para que la ayudara a gastarle una broma a su sargento instructor escondiéndole todos sus silbatos. Todos se rieron suavemente a través de las lágrimas mientras describía la cara del sargento cuando no pudo encontrar un solo silbato en ninguna parte. Mi novio agregó que Maya casi fue expulsada por esa maniobra, pero de alguna manera logró zafarse de un castigo serio con su encanto, y pude escuchar el cariño en su voz mezclado con el dolor. Más historias vinieron después de eso, cada una pintando una imagen más clara de quién había sido Maya. Su madre habló sobre los intentos de Maya de cocinar, que eran tan malos que todos aprendieron a comer antes de ir a su casa. Mi novio contó una historia sobre Maya ganando un torneo de póker en la base y hablando mal a tipos que le doblaban el tamaño. Su padre describió la vez que Maya ganó un concurso de flexiones contra todo el pelotón, negándose a rendirse incluso cuando le temblaban los brazos. Se pasaron más cervezas y siguieron hablando, compartiendo recuerdos que hacían que Maya se sintiera viva, presente y real, lo que de alguna manera hacía que su ausencia se sintiera aún más aplastante. Mi novio se acercó a la lápida y se arrodilló en el césped. Su mano se estiró y tocó las letras talladas del nombre de Maya, los dedos trazando cada una lentamente como si estuviera tratando de conectarse con ella a través de la piedra. Empezó a hablar con una voz tan baja que apenas podía escucharlo al principio. Le habló a Maya sobre mí, sobre cómo nos conocimos, sobre lo asustado que había estado de dejar entrar a alguien nuevamente después de perderla. Su voz se quebró cuando dijo que lamentaba haber tardado 3 años en traer a alguien a conocerla. Lamentaba tener miedo de que ella pensara que la estaba reemplazando o que estaba olvidando lo que significaba para él. Les prometió a sus padres que seguiría volviendo cada año, que no dejaría que la olvidaran sin importar cuánto tiempo pasara o cómo cambiara su vida. El dolor puro en su voz me hizo doler tanto el pecho que tuve que presionarme la mano contra él solo para respirar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero siguió hablándole, como si pudiera escucharlo, como si estuviera justo ahí escuchando todo lo que necesitaba decir. Le dijo que la extrañaba todos los días y que la culpa de sobrevivir cuando ella no lo hizo todavía lo despertaba por las noches a veces. Verlo derrumbarse en su tumba me hizo entender a qué se refería con cargar esto todos los días. Este no era un duelo viejo que había sanado con el tiempo y la distancia. Era algo fresco y doloroso y estaba justo debajo de la superficie de todo lo que hacía. Un compañero constante alrededor del cual había aprendido a funcionar, pero del que nunca había escapado verdaderamente. Se levantó después de unos minutos y se quedó allí mirando su nombre con lágrimas corriendo por su rostro, con la mandíbula apretada, como si tratara de mantenerse entero. La madre de Maya se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Habló en voz baja para que solo yo pudiera escuchar, diciéndome que estaba agradecida de que él me tuviera ahora que Maya querría que fuera feliz y amado. La generosidad de sus palabras, dada su propia pérdida, me golpeó con fuerza. Aquí había una mujer que había enterrado a su hija, que venía a este cementerio todos los años a derramar cerveza sobre su tumba, y estaba preocupada por si el amigo de su hija tenía a alguien que lo amara. Empecé a llorar por primera vez desde que habíamos llegado al cementerio. Las lágrimas caían tan rápido que no podía detenerlas. Ella me apretó el hombro y no dijo nada más. Simplemente se quedó allí conmigo mientras ambas veíamos a mi novio llorar por la mujer a la que no pudo salvar. Nos quedamos junto a la tumba durante más de 1 hora, nadie queriendo ser el primero en sugerir irse. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante y normal para lo pesado que se sentía todo, como si el mundo de alguna manera debiera reconocer lo que estábamos cargando, pero en cambio simplemente seguía adelante como cualquier otro día. La gente paseaba a sus perros por los senderos entre las lápidas y los pájaros cantaban en los árboles y los coches pasaban por la carretera fuera de las puertas del cementerio.
Finalmente, el padre de Maya dijo que probablemente deberíamos volver a la casa antes de que se hiciera demasiado tarde. Caminamos hacia el auto en completo silencio, emocionalmente agotados en un sentido que iba más profundo que simplemente estar cansados. Mi novio me sostuvo la mano tan fuerte que casi me dolió, pero no me aparté porque podía sentir cuánto necesitaba la conexión. De vuelta en la casa de los padres de Maya, nos sentamos en su sala de estar, rodeados de fotos de su hija en todos los lugares que mirara. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de cada etapa de su vida y los estantes contenían fotos enmarcadas de ella en uniforme con amigos en reuniones familiares. Compartimos más recuerdos con los sándwiches que la madre de Maya había preparado, pero nadie comió realmente. La conversación varió entre el pasado y el presente. Las risas y las lágrimas seguían el ritmo natural del dolor que no sigue ningún patrón lógico. Un minuto, el padre de Maya se reía de la vez que convenció a toda su unidad de que usaran sus uniformes al revés para una foto grupal como una broma. Y al minuto siguiente estaba llorando con la cara entre las manos. Mi novio contó una historia sobre Maya aprendiendo a tocar la guitarra por sí misma, viendo videos en línea y cómo tocaba los mismos 3 acordes una y otra vez hasta que todos querían tirarle la guitarra por el techo. La madre de Maya se rió y dijo que todavía tenía esa guitarra en el armario, que no se atrevía a deshacerse de ella a pesar de que ya nadie la tocaba. Entonces, el padre de Maya se levantó y dijo que quería tocar algo. Fue al armario y sacó la vieja guitarra de Maya, la misma de todas las historias. Se volvió a sentar y empezó a tocar una canción. Su voz era áspera, pero firme mientras cantaba. Mi novio cerró los ojos escuchando y vi lágrimas correr por su rostro que no se molestó en limpiar. Finalmente se estaba permitiendo sentir todo frente a personas que lo entendían, personas que no lo juzgarían, ni le dirían que siguiera adelante, ni le preguntarían por qué no lo había superado todavía. La canción terminó y nadie habló durante un rato. A medida que se acercaba la noche y la luz que entraba por las ventanas se volvía dorada, la madre de Maya se levantó y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Fuimos juntas a la cocina y ella se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Me agradeció por venir, por apoyarlo en esto, por ser paciente con su dolor. Me dijo que él había estado solo con esto durante demasiado tiempo y se sentía aliviada de que finalmente hubiera confiado en alguien lo suficiente como para compartirlo. Dijo que podía ver cuánto me amaba y que eso le daba la esperanza de que en realidad podría sanar algún día, en lugar de simplemente sobrevivir. No sabía qué decir, así que simplemente la abracé y ambas lloramos en su cocina, mientras los hombres estaban sentados en la sala de estar con el recuerdo de Maya a su alrededor. Antes de irnos a nuestro hotel, sorprendí a todos preguntando si podía tener un momento a solas en la tumba de Maya. Todos me miraron con expresiones confusas, pero aceptaron. Mi novio me llevó de regreso al cementerio y esperó en el auto mientras yo caminaba hacia su lápida por mi cuenta. El sol se estaba poniendo ahora y el cementerio estaba casi vacío. Me paré frente a la tumba de Maya y me sentí incómoda al principio hablando con alguien a quien nunca había conocido. Pero luego empecé a hablar en voz alta, aunque nunca la conocí. Me disculpé por mis celos y sospechas por convertir su recuerdo en algo feo en mi mente. Prometí cuidarlo y no hacerle sentir nunca culpable por llorarla, entender que amarme no significa olvidarla o dejar atrás su dolor. Le dije a su lápida que casi destruyó algo bueno porque no podía ver más allá de mi propio trauma. Le expliqué que mi ex me había engañado y destruido mi capacidad de confiar en alguien. Y cuando vi su nombre en ese mensaje de texto, dejé que todas mis viejas heridas tomaran el control. Estaba agradecida por la oportunidad de entender la verdad en lugar de perderlo por mis suposiciones. Prometí honrar su memoria siendo digna de la confianza que él había depositado en mí, haciendo mi propio trabajo de curación para que mi pasado no envenenara nuestro futuro. Me quedé allí unos minutos más, simplemente mirando su nombre tallado en piedra, pensando en cómo nunca llegaría a enamorarse, comprar una casa o envejecer.
Luego, caminé de regreso al auto donde mi novio estaba esperando. Nos llevó de regreso al hotel en silencio y observé las calles de California pasar por la ventana. El sol se había puesto por completo ahora y las luces de la calle hacían que todo pareciera naranja y extraño. Cuando llegamos al estacionamiento, apagó el motor pero no se movió para salir del auto. Se quedó allí, sentado con las manos todavía en el volante, mirando hacia adelante. Esperé porque no sabía qué decir después de todo lo que acababa de presenciar en el cementerio. Finalmente respiró hondo y abrió la puerta. Caminamos por el estacionamiento hacia nuestra habitación y durante todo el trayecto pude sentir el peso del día presionándonos a ambos. Dentro de la habitación del hotel se sentó en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Me senté a su lado y puse mi mano en su espalda. Se inclinó hacia mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, abrazándome fuerte como si fuera a desaparecer si me soltaba. Se apartó lo suficiente para mirarme, y sus ojos estaban rojos y cansados. Dijo que estaba agradecido de que viniera con él este año, porque había estado haciendo este viaje solo durante mucho tiempo y le dolía cada vez. Me dijo que había tenido miedo de dejarme ver este lado de él, porque la mayoría de la gente no sabe cómo manejar un dolor tan grande. Se sienten incómodos o intentan arreglarlo o le dicen que ya necesita seguir adelante. Tenía miedo de que yo pensara que estaba roto o demasiado dañado para amar correctamente. Le dije que ahora entendía por qué no podía simplemente mencionar esto casualmente en la cena. Esto no era algo que se menciona como hablar del clima o de lo que hiciste el fin de semana pasado. Le dije, amar a alguien significa ver todo de esa persona, incluidas las partes que duelen y las partes que todavía están sanando. Su dolor ya no me asustaba, porque finalmente entendí qué era y de dónde venía. Hablamos durante horas esa noche sobre cómo ambos necesitábamos trabajar en sanarnos a nosotros mismos al mismo tiempo que estábamos ahí el uno para el otro. Admitió que va a terapia a través del Departamento de Asuntos de Veteranos BI, pero que no ha sido totalmente honesto con su terapeuta sobre lo mucho que todavía lucha. Dijo que se presenta a las citas y habla de cosas superficiales, pero que nunca profundiza realmente en la culpa que carga por sobrevivir cuando Maya no lo hizo. Le pregunté por qué se contiene en terapia y dijo que se siente más fácil simplemente manejar el dolor que realmente superarlo. Le dije que eso no era justo para él mismo y que en realidad no era sanar si simplemente mantenía todo bajo llave. Asintió y dijo que sabía que yo tenía razón y que trataría de ser más abierto en su próxima sesión. Luego tomé un respiro y admití que necesitaba encontrar a mi propio terapeuta para tratar mis problemas de confianza. Le dije que no era justo ni para él ni para mí que yo siguiera operando desde un lugar de miedo y sospecha por lo que mi ex me hizo hace años. Dijo que lo apoyaba completamente y se ofreció a ayudarme a encontrar a alguien bueno. Nos hicimos la promesa el uno al otro justo allí en esa habitación de hotel de ser más honestos sobre nuestros desencadenantes y nuestras heridas. Dijo que compartiría más sobre sus días difíciles en lugar de aislarse y cerrarse. Prometí expresar mis ansiedades cuando surgieran en lugar de dejar que se convirtieran en acusaciones y paranoia. A la mañana siguiente, salimos del hotel y condujimos al aeropuerto. El vuelo a casa se sintió completamente diferente del vuelo de ida. Ambos estábamos agotados y no hablamos mucho, pero ahora había algo nuevo entre nosotros. Habíamos visto las heridas más profundas y las partes más desordenadas del otro, y ambos habíamos elegido quedarnos. Habíamos elegido trabajar en sanar juntos mientras también hacíamos nuestro propio trabajo individual. Cuando aterrizamos y volvimos a nuestra casa, sentí que estaba viendo todo con ojos nuevos. Me di cuenta de cosas por las que había pasado 100 veces antes, pero a las que nunca había prestado atención. En su armario había una bandera del cuerpo de Marines, doblada en un triángulo perfecto en el estante superior. En su cómoda había una moneda de desafío, que siempre había pensado que era solo un recuerdo al azar. La forma en que organizaba su espacio con todo en su lugar exacto no era solo porque él fuera ordenado.
Era la precisión militar inculcada en él por años de servicio. Ya no eran solo peculiaridades, sino pedazos de una identidad moldeada por experiencias que nunca entendería por completo. Unos días después de que regresamos, estaba en la cocina haciendo café cuando su teléfono vibró en la encimera junto a mí. Sentí esa vieja y familiar necesidad surgir en mi pecho de agarrarlo y ver quién le estaba enviando mensajes de texto. Mi mano en realidad se movió hacia el teléfono antes de contenerme y retirarla. El miedo y la sospecha seguían allí viviendo dentro de mí, como siempre lo habían estado. Pero ahora tenía la conciencia para reconocerlo como mi trauma, hablando en lugar de la verdad. Me alejé de la encimera y respiré hondo unas cuantas veces hasta que pasó la urgencia. Esa noche, me senté en mi computadora portátil y comencé a investigar terapeutas especializados en problemas de confianza y trauma de relaciones pasadas. Leí perfiles y reseñas durante más de una hora buscando a alguien que pareciera encajar bien. Necesitaba a alguien que no me dijera simplemente que lo superara o que estaba siendo irrazonable. Necesitaba a alguien que entendiera que la traición deja cicatrices reales que no se desvanecen solo porque pasa el tiempo. Hacer la cita se sintió como asumir la responsabilidad de mi propia curación en lugar de esperar que mi novio arreglara el daño que causó otra persona. Mi primera sesión fue 2 semanas después en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. El nombre del terapeuta era Gage, tenía ojos amables y me pidió que le contara por qué estaba allí. Empecé a hablar de mi ex y el engaño, y de repente estaba llorando más fuerte de lo que había llorado en meses. Hablar de ello sacó a relucir sentimientos con los que creía haber lidiado hacía años, pero que claramente solo había enterrado. Gage escuchó sin interrumpir y cuando terminé, me ayudó a ver que me había estado protegiendo al asumir la traición antes de que pudiera suceder. Me había mantenido alerta y observando en busca de signos de engaño para no volver a ser tomada por sorpresa como me pasó con mi ex. Pero esa constante vigilancia y sospecha me estaba costando la oportunidad de tener una cercanía real con alguien que realmente merecía mi confianza. Aproximadamente al mismo tiempo que comencé mi terapia, mi novio también hizo un cambio. Comenzó a ir a sus citas de asesoramiento del BI cada semana, en lugar de una vez al mes como había estado haciendo antes. Las primeras veces que llegaba a casa después, se veía agotado. Tenía los ojos rojos y los hombros caídos como si hubiera estado cargando cajas pesadas todo el día. Dejaba las llaves en el mostrador y se iba directo al dormitorio sin decir mucho. Lo seguía y lo encontraba acostado en la cama mirando al techo. Cuando le preguntaba si quería hablar de ello, negaba con la cabeza y decía que solo necesitaba procesar todo. Pero después de unas semanas de sesiones regulares, algo cambió. Empezó a contarme pequeñas partes de lo que discutía con su terapeuta. Mencionó que habían hablado de Maya y de la culpa que sentía por no haber visto las señales antes de que ella muriera. Explicó que su consejera lo estaba ayudando a entender que la culpa del superviviente era normal, pero que también era algo que necesitaba superar en lugar de simplemente cargar con ella para siempre. Una noche después de una sesión particularmente dura, se sentó a la mesa de nuestra cocina con la cabeza entre las manos y me dijo que se sentía bien al dejar por fin de fingir que estaba bien. Dijo que se había estado conteniendo durante 3 años actuando como si hubiera seguido adelante y procesado todo cuando en realidad solo se había vuelto mejor para ocultar lo mucho que todavía dolía. Escucharlo admitir eso me hizo darme cuenta de cuánta fuerza se necesitaba para que él apareciera en esas citas semana tras semana y realmente hiciera el trabajo en lugar de simplemente cumplir con el trámite. Las cosas parecían avanzar en una buena dirección para ambos, hasta que una noche, unas 6 semanas después de California, se suponía que él llegaría a casa del trabajo a las 6:00, pero pasaron las 7:00 y no hubo mensaje ni llamada. A las 7:30 estaba caminando de un lado a otro de la sala de estar, revisando mi teléfono cada 2 minutos. Mi pecho se sentía apretado
y me temblaban las manos mientras viejos miedos volvían a aparecer. Para las 8:00 me había convencido de que algo andaba mal. Me estaba evitando o mintiendo sobre dónde estaba. O tal vez había decidido que todo esto era demasiado trabajo y había terminado. Cuando finalmente cruzó la puerta, a las 8:15, yo estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados y lágrimas corriendo por mi rostro. Se detuvo en la puerta con aspecto confundido y me preguntó qué pasaba. Me puse de pie y mi voz salió áspera y acusadora cuando le dije que se había ausentado durante más de 2 horas sin ninguna explicación. Le dije que sentía que me estaba evitando a propósito. Levantó las manos y dijo que no estaba evitando a nadie, pero su tono era defensivo y cortante. Dijo que a veces necesitaba espacio y que yo no podía esperar que le informara sobre cada uno de sus movimientos. Eso me enojó más porque se sintió como si estuviera torciendo lo que yo había dicho. Le respondí que pedir un simple mensaje de texto no era lo mismo que exigir que informara cada movimiento. Levantó la voz y dijo que no se había dado cuenta de que necesitaba permiso para quedarse hasta tarde en el trabajo. De repente, estábamos de pie en nuestra sala de estar, gritándonos el uno al otro, ambos heridos y enojados, y cayendo de nuevo en los viejos patrones de falta de comunicación. Pero entonces sucedió algo diferente. Se detuvo a mitad de una frase y respiró hondo. Caminó y se sentó en el sofá. Y después de un segundo, yo también me senté. Ambos nos quedamos en silencio por 1 minuto. Ambos respirando con dificultad y tratando de calmarnos. Él habló primero y su voz fue más suave cuando dijo que lamentaba no haber llamado. Explicó que se había quedado atrapado en un proyecto en el trabajo y perdió completamente la noción del tiempo. No era que me estuviera evitando o intentando mantenerse alejado. Simplemente olvidó genuinamente revisar su teléfono o enviar un mensaje. Dijo que entendía por qué eso me ponía ansiosa, dado todo lo que habíamos pasado, pero no fue intencional ni significativo más allá de que él fue olvidadizo. Me sequé los ojos y admití que salté a la peor conclusión sin ninguna razón real. Le dije que me había sentido insegura más temprano ese día sin una razón en particular. Y cuando llegó tarde, eso desencadenó todos mis viejos miedos sobre que me mintieran y me engañaran. Le dije que nada de eso tenía que ver realmente con él, ni con nada que él hubiera hecho mal. Se trataba de mí y de mi trauma pasado, haciéndome asumir una traición cuando no la había. Nos sentamos allí y hablamos de lo que acababa de pasar utilizando las cosas que ambos estábamos aprendiendo en nuestras sesiones de terapia. Fue complicado e incómodo, y ninguno de los dos se sintió muy bien por cómo lo habíamos manejado. Pero lo superamos juntos en lugar de cerrarnos a alejarnos o dejar que se convirtiera en algo más grande y dañino. Ambos nos disculpamos nuevamente y hablamos sobre lo que podríamos hacer diferente la próxima vez. Dijo que pondría un recordatorio en su teléfono para enviarme un mensaje de texto si iba a llegar más de 30 minutos tarde. Dije que trataría de hacer una pausa antes de asumir lo peor y realmente le preguntaría qué estaba pasando en lugar de armar una historia en mi cabeza. Cuando finalmente nos fuimos a la cama esa noche, ambos nos sentimos más unidos en lugar de más distantes. La pelea había sido aterradora porque demostró que todavía podíamos caer en viejos patrones, pero superarlo demostró que ambos estábamos comprometidos a hacer las cosas de manera diferente. El fin de semana siguiente, Miranda vino de visita. Apareció el sábado por la mañana con café y bagels y nos sentamos en la mesa de la cocina mientras la ponía al día de todo. Le hablé sobre el viaje a California, conocer a los padres de Maya y visitar la tumba. Le expliqué cómo mi novio se había derrumbado llorando y compartido conmigo cosas que nunca le había contado a nadie. Hablé de comenzar terapia con Gage y de lo difícil que era escarbar en la traición de mi ex. Mencioné la pelea que mi novio y yo tuvimos sobre que él llegó tarde y cómo habíamos logrado superarlo en lugar de dejar que explotara. Miranda escuchó todo y cuando terminé dijo que estaba orgullosa de mí por hacer el trabajo real en lugar de solo decir que lo haría. Pero luego se inclinó hacia adelante
y su expresión se volvió más seria. Dijo que se alegraba de que estuviera progresando, pero que también quería asegurarse de que no me estaba librando a mí misma del asunto demasiado fácilmente. Me recordó que entender de dónde venían mis problemas de confianza no significaba que me perdonara por cómo había actuado. Señaló que había violado la privacidad de mi novio al averiguar su contraseña y leer sus mensajes de texto, y que lo había acusado de algo horrible basándome en un mensaje que no entendía. Dijo que el hecho de que yo tuviera un trauma por culpa de mi ex no excusaba esas decisiones. Las explicaba, pero no las hacía estar bien. Escucharla decirlo tan directamente dolió, pero sabía que tenía razón. Había estado tan concentrada en la revelación sobre Maya y nuestro avance emocional que no había afrontado del todo mis propias acciones. Había invadido su privacidad y hecho acusaciones terribles basadas en mis propios miedos en lugar de cualquier evidencia real. Miranda no intentaba hacerme sentir mal. Intentaba asegurarse de que asumiera una responsabilidad real en lugar de limitarme a comprender por qué hice lo que hice. Unos días después de que Miranda se fue a mi novio, se le ocurrió la idea de que conociera a Luca. Explicó que Luca era uno de sus compañeros de los Marines que también había conocido a Maya y luchaba con una culpa de superviviente similar. Luca y su esposa Beatrice vivían a aproximadamente 1 hora de distancia y mi novio pensó que sería bueno que todos nos reuniéramos. Dijo que escuchar a Luca hablar abiertamente sobre su terapia y el TPT podría hacerle sentir menos solo en sus propias luchas. Organizamos una cena en nuestra casa para el viernes siguiente. Cuando llegaron, Luca era alto y de hombros anchos con una intensidad silenciosa a su alrededor. Beatriz era cálida y amigable. Nos abrazó a ambos como si fuéramos viejos amigos, a pesar de que nunca nos habíamos conocido. Preparamos pasta y nos sentamos alrededor de nuestra pequeña mesa de comedor y la conversación comenzó de forma ligera, hablando de trabajos del clima y de las cosas normales para conocerse. Pero a medida que avanzaba la cena y abríamos una segunda botella de vino, la conversación cambió. Luca empezó a hablar sobre su proceso de terapia sin que nadie se lo pidiera, como si fuera un tema de conversación normal. Mencionó su diagnóstico de TEPT, la medicación que estaba tomando y las sesiones semanales con su consejero. Habló de las pesadillas, la hipervigilancia y lo difícil que era sentirse seguro incluso en su propia casa a veces. Mi novio escuchó atentamente asintiendo y pude ver cómo todo su cuerpo se relajaba mientras Luca hablaba. Cuando Luca mencionó la culpa que sentía por los marines, que no lograron volver a casa, mi novio intervino y dijo que sentía exactamente lo mismo por Maya. Los dos hablaron de un lado a otro sobre la culpa del superviviente y el sentimiento irracional de que deberían haber podido prevenir muertes que no eran su culpa ni su responsabilidad. Verlos compartir esto abiertamente me hizo darme cuenta de lo aislado que se debía haber sentido mi novio cargando todo esto solo durante tanto tiempo. Después de la cena, Beatrice me preguntó si quería ayudarla con el postre en la cocina. Una vez que estuvimos a solas, se volvió hacia mí y su expresión se volvió más seria. Me dijo que apoyar a una pareja con un trauma de combate era un trabajo duro que requería mucha paciencia y límites claros. Fue honesta sobre los desafíos de una manera que me pareció a la vez útil y un poco aterradora. Habló sobre las pesadillas que tenía Luca en las que se despertaba gritando, llorando o sin saber dónde estaba. Mencionó las veces que se retraía emocionalmente y se cerraba durante días incapaz de hablar sobre lo que sentía. Explicó cómo funcionaban las reacciones de aniversario, cómo ciertas fechas, sonidos u olores podían devolverlo a momentos traumáticos sin previo aviso. Dijo que había momentos en los que sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo tratando de apoyarlo y al mismo tiempo proteger su propia salud mental. Pero luego, su expresión se suavizó y dijo que a pesar de todos los desafíos, la profundidad de conexión posible cuando ambas personas se comprometen a sanar no se parecía a nada que hubiera experimentado en relaciones anteriores. Me dijo que la voluntad de Luca de ser vulnerable y hacer el trabajo de terapia había hecho que su relación fuera más fuerte de lo que habría sido sin esas luchas.
Dijo que la clave era que ambos hicieran su propio trabajo individual mientras se apoyaban mutuamente, manteniendo los límites para que el trauma de él no se convirtiera en el trauma de ella. Su honestidad fue refrescante y un poco abrumadora, pero me ayudó a comprender en lo que podría estar metiéndome a largo plazo con mi novio. La semana siguiente, en terapia, Gage y yo trabajamos en los recuerdos específicos de la traición de mi ex. Me hizo describir la cronología de los eventos previos a descubrir el engaño, y a medida que hablaba de ello, comencé a ver patrones que no había notado antes. Mi ex se había mostrado distante y reservado durante meses antes de que yo encontrara pruebas, pero cuando le había preguntado al respecto, me había hecho sentir loca por sospechar. Me había acusado de ser paranoica y controladora, volviendo mis preocupaciones legítimas en mi contra hasta que dudé de mis propios instintos. Gage me ayudó a entender que mi ex me había hecho luz de gas, manipulándome psicológicamente, haciéndome cuestionar mi propia percepción de la realidad para que no confiara en lo que estaba viendo. Esa traición a mi confianza y a mi sentido de la realidad me había dañado incluso más que el engaño real. Eso explicaba por qué había sido tan rápida en dudar de mí misma con mi novio actual, por qué había sentido que necesitaba pruebas concretas antes de confiar en mis instintos. Pero Gage también me ayudó a ver que mi novio actual no se parecía en nada a mi ex. Cuando lo enfrenté por lo de Maya, no intentó hacerme sentir loca ni ponerlo en mi contra. Estuvo triste y herido, pero me explicó todo honestamente. Metty me había mostrado la foto y me había dicho la verdad, aunque fuera doloroso hablar de ello. Gage me dio herramientas concretas para usar cuando la ansiedad se disparaba, como hacer una pausa para preguntarme qué evidencia tenía realmente antes de sacar conclusiones precipitadas. Me enseñó a identificar las sensaciones físicas de ansiedad en mi cuerpo para poder reconocer cuándo se desencadenaba mi trauma frente a cuándo estaba respondiendo a un peligro presente real. Tener estas técnicas específicas me hizo sentir menos indefensa ante mis propios miedos. Mi novio y yo comenzamos a hacer evaluaciones de control semanales los domingos por la noche. Nos sentábamos en el sofá con té y nos turnábamos para compartir cómo nos iba emocionalmente, con qué estábamos luchando y qué necesitábamos del otro. Las primeras veces nos sentimos raros y forzados como si estuviéramos leyendo un guión, pero después de unas semanas se convirtió en un espacio que realmente esperaba con ansias. Él me contaba sobre momentos difíciles en el trabajo o cosas que surgían en su terapia del VA, y yo compartía en lo que estaba trabajando con Gage o los momentos en que me había sentido ansiosa durante la semana. Hablábamos de lo que necesitábamos del otro, como él pidiendo espacio en ciertas noches o yo pidiendo tranquilidad adicional cuando me sentía insegura. Estos controles nos ayudaron a abordar pequeños problemas antes de que se convirtieran en grandes y crearon un espacio regular para la vulnerabilidad que no requería que ocurriera una crisis primero. Se sentía como si estuviéramos construyendo nuevos patrones de comunicación que eran más saludables que cualquier cosa que cualquiera de nosotros hubiera experimentado en relaciones pasadas. Luego, durante una sesión con Gage, aproximadamente a los 2 meses de terapia, tuve un avance que cambió algo fundamental en cómo me veía a mí misma. Estábamos hablando sobre el engaño de mi ex de nuevo, y Gage me preguntó por qué creía que lo había hecho. Comencé a dar mi respuesta habitual acerca de no ser suficiente o no satisfacer sus necesidades, pero Gage me detuvo. Me pidió que pensara en ello de manera diferente. Dijo que mi ex había tomado la decisión de engañarme y que esa decisión reflejaba su carácter y sus valores, no mi valor como pareja. Señaló que muchas personas tienen necesidades insatisfechas en las relaciones y no son infieles. Se comunican, van a terapia o terminan la relación honestamente. Mi ex había elegido el engaño y la traición porque eso era lo que era, no porque yo fuera insuficiente o poco digna de amor. Escuchar a Gage decirlo tan claramente hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. Había estado cargando con la creencia durante años de que necesitaba ser perfecta e hipervigilante.
para prevenir futuras traiciones. Como si tan solo pudiera ser suficiente y observar con el cuidado suficiente, pudiera controlar si alguien me engañaba o no. Pero esa creencia le dio a las elecciones de mi ex poder sobre todo mi sentido de identidad. Hizo que su traición se tratara de mi insuficiencia en lugar de su carácter. Darme cuenta de que su engaño no se trataba de que yo fuera insuficiente o indigna de amor, comenzó a aflojar el control del miedo que me había estado dominando. No podía prevenir la traición siendo perfecta o vigilando cuidadosamente. Solo podía elegir parejas con integridad y confiar en mí misma para reconocer las banderas rojas. Y mi novio actual me había demostrado una y otra vez que tenía integridad incluso cuando era difícil, incluso cuando la verdad era dolorosa de compartir. Unas semanas después de esa conversación con Gage sobre las elecciones de mi ex, estoy sentada en nuestra sala de estar cuando el teléfono de mi novio vibra en la mesa de centro. La pantalla se ilumina con un mensaje de alguien llamado Derek. Lo miro sin pensar y luego me doy cuenta de que no siento el habitual pico de ansiedad. Mis manos no se acercan al teléfono. Mi mente no comienza a dar vueltas a los peores escenarios sobre quién podría ser Derek o qué podría significar el mensaje. Simplemente me siento allí mirando el teléfono hasta que la pantalla se oscurece nuevamente y noto la ausencia de ese pánico familiar. La compulsión que solía controlarme simplemente se ha ido como si se hubiera accionado un interruptor en algún lugar de mi cerebro. Cuando mi novio regresa de la cocina con 2 tazas de té, le digo que sonó su teléfono. Lo levanta, lee el mensaje y menciona casualmente que Derek quiere ir a almorzar la semana que viene. Asiento y tomo mi té sintiendo esta victoria silenciosa instalarse en mi pecho. El trabajo de la terapia está cambiando realmente algo fundamental en cómo respondo a los desencadenantes. No solo estoy manejando mejor mi ansiedad, me estoy convirtiendo en alguien que no asume automáticamente una traición cuando vibra un teléfono. Ese fin de semana estamos sentados a la mesa de la cocina con nuestras computadoras portátiles mirando vuelos para el viaje a California del próximo año. Se desplaza por las fechas y los precios mientras yo pretendo trabajar en correos electrónicos, pero en realidad solo lo estoy mirando. Su rostro está relajado de una manera en que nunca lo está cuando habla de Maya o del aniversario. Encuentra una buena tarifa y la agrega a su carrito, luego me mira con esta expresión que no puedo interpretar del todo. Me pregunta si me sentiría cómoda quedándome con los padres de Maya en lugar de reservar un hotel esta vez. La pregunta me toma por sorpresa. Sé lo que realmente está preguntando. Quiere llevarme más profundamente a esta tradición para hacerme parte del ritual anual en lugar de solo una observadora. Los padres de Maya tienen su propia habitación de invitados y lo han mencionado antes, pero él siempre se ha negado. Ahora está listo para decir que sí, lo que significa que está listo para integrarme por completo en esta parte de su vida que solía estar separada. Le digo que me encantaría y lo digo en serio. El hecho de que me esté haciendo espacio en las partes dolorosas, no solo en las fáciles, se siente como si algo importante estuviera cambiando entre nosotros. Alcanza al otro lado de la mesa y me aprieta la mano, luego vuelve a reservar los vuelos como si no fuera gran cosa, pero puedo ver el alivio en sus hombros. Unos días después, llega a casa de su sesión de asesoramiento del VA y se sienta en el sofá a mi lado. Se queda en silencio durante 1 minuto mirándose las manos. Luego me dice que su terapeuta dijo algo que le ha estado dando vueltas en la cabeza toda la tarde. Ella lo ayudó a ver que honrar la memoria de Maya no requiere que se mantenga congelado en el dolor. Que Maya querría que él sanara y fuera feliz, no que pasara el resto de su vida cargando la culpa como un peso que nunca puede soltar. Lo dice en voz alta, como si estuviera probando las palabras viendo si se sienten ciertas. Está empezando a perdonarse a sí mismo por sobrevivir cuando ella no lo hizo, reconociendo que su culpa en realidad no la honra ni ayuda a nadie. Simplemente lo mantiene atrapado en el peor momento de su vida, reviviéndolo todos los días. Observo su rostro mientras habla y veo algo diferente allí. No la ausencia de dolor, sino tal vez el comienzo de la aceptación de que el dolor no tiene por qué definirlo todo.
Me dice que ha tenido tanto miedo de seguir adelante porque se sentía como si la estuviera olvidando, como si su muerte importara menos si dejaba de doler tanto. Pero su terapeuta le preguntó qué diría Maya si pudiera verlo ahora. Y él sabe que ella le diría que dejara de castigarse, que querría que viviera, no solo que existiera. Esa noche, después de que se queda dormido, me siento en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco y empiezo a escribirle una carta a mi ex. Dejo salir todo lo que he estado cargando durante años, la ira por sus mentiras y traición, el dolor de que me hicieran sentir que no era suficiente, el daño que hizo a mi capacidad de confiar en alguien después de él. Escribo sobre cómo me hizo dudar de mi realidad cuando lo cuestioné, me hizo sentir loca por mis sospechas, aunque mis instintos eran correctos. Le cuento sobre los años que pasé asumiendo que todos los hombres eventualmente harían lo que él hizo, cómo sus elecciones envenenaron cada relación que intenté tener después de él. Las palabras salen desordenadas y crudas. Mi letra se vuelve más difícil de leer a medida que las emociones toman el control. Lleno 3 páginas por delante y por detrás, sin editar ni censurar, simplemente dejando que todo se derrame en el papel. Cuando finalmente termino, tengo calambres en la mano y mi rostro está mojado de lágrimas. No me di cuenta de que estaba llorando. Leo lo que escribí una vez y luego llevo las páginas afuera, al pozo de fuego, en nuestro patio trasero. Las enciendo con un fósforo y observo cómo el papel se enrosca y se ennegrece las palabras, desapareciendo en ceniza y humo. Las llamas devoran mi ira y mi dolor, destruyendo el poder que le he estado dando durante tanto tiempo. Se siente como liberar algo que he estado abrazando con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Cuando la última pieza se quema, vuelvo adentro y me lavo la cara sintiéndome más ligera de lo que me he sentido en años. 6 meses después del viaje a California, ambos estamos en lugares diferentes a donde estábamos. Él está manejando su TEPT, con terapia regular y medicamentos. Eso realmente ayuda con las pesadillas y la ansiedad. Yo estoy reconstruyendo mi capacidad de confiar a través de un trabajo constante con Gage, aprendiendo a reconocer cuándo habla mi trauma pasado frente a cuándo algo está realmente mal. Todavía tenemos días difíciles en los que su dolor lo golpea de la nada, o mis inseguridades se encienden por nada. Todavía tenemos desencadenantes que nos toman con la guardia baja, momentos en los que volvemos a caer en viejos patrones de cerrarnos o asumir lo peor. Pero ahora enfrentamos esos momentos juntos con honestidad y compasión en lugar de miedo y sospecha. Cuando tiene una mala noche, me lo dice en lugar de aislarse. Cuando me siento ansiosa por algo, lo expreso en lugar de dejar que se convierta en una espiral de acusaciones. Estamos construyendo algo real sobre una base de vulnerabilidad compartida y curación mutua. Ambos haciendo nuestro trabajo individual, mientras también nos apoyamos el uno al otro. No es perfecto ni fácil, pero es honesto. Y después de todo lo que hemos pasado, la honestidad se siente más que suficiente. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Gracias por dejarme compartir este pequeño momento con ustedes.